Bueno, Venga, pues buenas tardes y gracias a las personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla y que habéis sido puntualísimas. Y vamos a empezar, como había dicho David, vamos a empezar esta sesión. Estoy junto con mis compañeras Susana y Juncal, que entre las tres vamos a presentaros un caso real que, como estábamos comentando, de todos los casos prácticos que podemos tener de nuestra trayectoria profesional, bueno, pues nos ha parecido muy interesante porque reúne muchísimas cuestiones que vemos en cada uno del temario de nuestros módulos. Entonces os voy a comentar un poquito, así brevemente, las características de este caso en particular, mientras David soluciona el tema de poder visualizar los vídeos, porque no me permite, a ninguna de las tres nos permite compartir pantalla. Entonces os voy a comentar, le hemos titulado un poco la instrumentalización de las TIC para ejercer violencia y sobre un chico que le apodaron el Mica. El Mica es el apodo de un varón de 30 años que termina en prisión por diferentes delitos como por corrupción de menores, pornografía infantil y quebrantamiento de condena. Todas las víctimas de este chico tenían en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Ha tenido más de 20 denuncias por violencia de género, por maltrato, por amenazas, por vejaciones hacia las niñas con las que quiere tener una relación. Su primera pareja le denunció por violencia de género bastante años atrás. Es como si estuvieran dividido esta presentación en dos partes, ¿no? O ha habido otra chica que, siendo su pareja, también se suicidó y, bueno, aunque no se ha podido probar esa inducción al suicidio, la madre, como veréis que lo va a comentar en una de las exposiciones, pues considera que si no ha sido él el responsable total y directo, sí que ha habido una inducción, aunque insiste en que sigue luchando y no lo puede demostrar. Sí que es verdad que encontraron un WhatsApp en el que él le decía que, bueno, le prefería una serie de amenazas, que si la dejaba se acordaría de toda la vida, según comenta la madre. Como digo, no se pudo probar, pero fue una víctima más de este sujeto. Él se hacía pasar por un chico menor de edad, un chico bueno, atractivo. Se hacía pasar por atractivo, digo porque lo decía, no porque lo fuera, perdonadme, pero también es importante, ¿no? Es decir, que si no ven a la persona, tampoco pueden saber los chicos o las chicas en este caso con quién están hablando, ¿no? Entonces lo que hacía es que intentaba que ellas enviaran fotos para después poder acosarlas y chantajearlas. El primer contacto viene por la denuncia de la madre, en este caso en la policía, por la madre de la primera pareja. Se trata de una chica menor de edad que está emancipada y que acababa de tener un bebé de muy pocos meses, y la madre lo que dice es que este chico tiene secuestrada a su hija y al bebé, no permitiendo absolutamente ningún tipo de contacto, ¿no? Esto es lo que alerta a la madre y bueno, pues cree que está pasando algo y por eso acude a la policía, ¿no? Luego nos enteramos que la chica no es que no quisiera tener contacto con su madre, sino que él había amenazado de que si tenía algún contacto con su madre iba a hacer daño también a la madre. Esta chica Rocío, que la vais a ver ahora en estos vídeos bueno, el programa de Antena 3, de Espejo Público, bueno, pues sufrió maltrato físico y psicológico y denuncia a su agresor y le dan una orden de alejamiento con la prohibición de comunicación que quebranta hasta en 12 ocasiones, ¿no? Al final ella se tiene que marchar de la ciudad para poder garantizar su seguridad. En esta otra segunda parte, que es la que nos afecta a lo mejor más directamente, no que la otra no afecte, porque la otra es violencia de género y también a través de mensajes y a través de las redes. En esta segunda parte, como digo, el Mica acude a un instituto en Salamanca y comienza a acosar a otras niñas a las que se presenta otra vez, ¿no? De nuevo con su estilo de un chico atractivo menor de edad, ¿no? Ellas, bueno, pues en algunos casos no, pero en otros sí, ellas envían fotos y cuando él empieza a querer tener algo más con ellas y ellas se niegan, es cuando empieza a acosar a través de WhatsApp con amenazas, coacciones para que accedan de alguna manera a sus peticiones, ¿no? En este caso, por lo menos para nosotros nos parece significativo porque el WhatsApp sirve para crear una alarma social entre la población de la ciudad, que hay quien está en desacuerdo en generar este tipo de alarma,
Y digo esto porque sí que es verdad que había muchísimas personas, y cuando digo muchísimas personas que se enteran de esta situación y lo que empiezan es a preguntar directamente si esto es real. Venía la foto de este chico bueno, pues con diferentes connotaciones como las que os estoy contando y con miedo a que bueno, pues cualquiera de las personas que estaba hablando con nosotras, pues que fuera una posible víctima, ¿no? Sin embargo, en nuestra opinión también es verdad que supone una alerta para las víctimas, ¿no? Es decir, si de alguna manera vemos esa forma de prevención, bueno, pues también sirve, ¿no? Ya digo, insisto en que hay gente, hay profesionales que no lo consideran adecuado por esa alarma social que se genera, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo estamos hablando de menores de edad y que son vulnerables y que a lo mejor muchas veces por miedo no van a contar nada. Entonces, bueno, no sé si David tendrá preparado ya los enlaces. Me parece que puedes ya compartir tú directamente. Prueba a ver. Porque vale, voy a ver y si puedo, parece que sí. Vamos a ver. Vale, pues voy a intentar abrirlo, que lo probé antes. Y comparto pantalla en un momentito. Dejan un minuto. Lo voy a... Porque no siempre... Vamos a ver. No me deja, muchas veces no me deja compartir todas las pantallas, entonces lo que tengo que hacer es salir y volver a entrar. Vale, ya tengo una. Lo haré de 2 veces, ¿vale? Para que no nos dé problema. ¿Me decís si la veis? Sí, la vemos, Luisa. Se ve, Luisa, sí. Los Caballares, más conocido como el Mica y también como el acosador. Vale, ¿lo oís bien? Sí. Sí, perfecto. Menores, porque con tan solo 30 años acumula ya 4 condenas y una veintena de denuncias por malos tratos, amenazas y vejaciones hacia las jóvenes con las que pretendía mantener una relación. Así lo relata una de sus víctimas. Cuando le empiezas a decir puede tomar a mí alguna de muerte, que cualquier día me iba a llevar por delante. Su exmujer también sufrió el acoso de El Mica. Si no haces esto, hago esto, sé que tu madre sale a tal hora, pues voy a ir a por tu madre, le voy a hacer esto. Si yo no salía, me destrozaba el telefonillo. Incluso en su tremendo historial ronda muerte. Una de sus parejas se suicidó. La madre de la joven no tiene duda de a quién hacer responsable. Mi hija tenía una relación con Juan Manuel Santos Carvallares. Mi hija apareció muerta en casa, colgada. Encontró un WhatsApp de él que le ponía: como me llegues a dejar, te juro por mi hija que tú te vas a enterar, te vas a acordar de mí toda tu vida. Porque José Manuel no se cortaba a la hora de amenazar a sus víctimas. Estos son solo algunos de los mensajes reales que les enviaba. Controlo tus movimientos. Ojito, algo se acerca. Eres una lumiascas. Voy a pillar al gordo vaca de tu cuñado y voy a ir a por él. Su propia madre llegó a pedir ayuda en Espejo Público. No puedo más con esto. Por favor, pido que le ayuden, lo ingresen en algún centro, porque yo ya no puedo más. No puedo ayudarle más. Incluso el mismísimo Mica, ante nuestras cámaras. Esta fue su manera de pedir disculpas. Pues sí, amenazado, igual que he sido amenazado, ¿vale? A mí me han amenazado, he amenazado. Lo que pasa, ¿qué pasa con las chicas de hoy en día? Que llegan, te dicen, tengo 20 años, tengo 30, y luego cuando a la hora de la verdad le mandas a tomar por culo, por decirlo así ya claramente, dijo, no sé qué, pues ahora voy a por ti. ¿Sabes? Ellas no son tampoco unas santitas. Ahora el Mica ha vuelto a ser detenido, esta vez acusado de 8 delitos de corrupción de menores, 5 de pornografía infantil y un delito de quebrantamiento de condena. No solo hizo caso omiso de la orden de alejamiento que le prohibía residir en la provincia de Salamanca, José Manuel se estaba haciendo pasar por un chico menor de edad, modélico y atractivo, para engañar a sus nuevas víctimas. Niñas, así conseguía que las menores le mandaran fotos íntimas, pero cuando se negaban a enviar más, el Mica empezaba su acoso. Confiera el Mica. Diego, estás con la primera víctima, con Isabel. Ella fue pareja de este delincuente. Rocío, su madre, también lo sufrió. Sin duda, y de hecho están siguiendo los últimos movimientos, porque hay que decir que en estos momentos el Mica ya no es que esté detenido, es que ha ingresado en prisión, en este caso en la prisión de Valladolid, y hoy queríamos hablar con su primera víctima, Rocío, fue también su mujer. ¿Qué tal, Rocío? Bien. Digo yo que a lo largo de estas semanas, después de ver cómo el Mica por fin está en prisión, para ti será todo un desahogo.
Pues bastante, porque después de 9 años luchando y denuncia tras denuncia, pues ya por fin se puede decir que se ha hecho justicia y que está donde tiene que estar. Vamos a recordar, si os parece, compañeros, porque este personaje, porque es un personaje, el Mika, ahora mismo se le ha detenido y ha ingresado en prisión, pero ha ingresado en prisión porque ya tenía que haber ingresado en prisión. Lo que ocurre es que a este chico se le destierra de Salamanca, él no se va en ningún momento, tampoco ingresa en prisión y se inicia una nueva investigación a raíz de una nueva denuncia. Es decir, con todo lo que ya tiene encima, él prosigue sus actividades delictivas. ¿Y cómo lo hace? Una nueva denuncia de una menor que resulta que también está manteniendo un contacto con, o una relación virtual con un joven que es menor de edad aparentemente. Bueno, ¿cuál es la sensación en este caso de la Guardia Civil cuando descubren que ese menor de edad no es otro que el ya conocido como Mika? Porque además hay que decir que es que a este chico se le había puesto en los colegios incluso su imagen para que las chicas, sobre todo las jovencitas menores de edad, bueno, pues supieran quién es porque rondaba cerca. Sí, exactamente, para avisar a todo el mundo, para que todas las chicas estuvieran pendientes de que no se acercase y poder evitar así muchas más víctimas. Habrá mucha gente también que se pregunta cómo se puede también llegar a caer dentro de este círculo vicioso en el que te subyevaba el Mika, ¿no? Al final tú eres una persona que le conoces con 14 años y sin embargo vas manteniendo una relación y mucha gente te habrá dicho, pero ¿por qué no lo cortas por lo sano? ¿Por qué no lo frenas? ¿Cómo llegaste hasta donde llegaste? Sí, es que desde fuera se ve de diferente forma que desde dentro. Desde dentro tenía tal destrucción que lo único que veía era que tenía que estar con él y no había más en mi vida, tenía que ser lo que él dijese. En todo momento, desde fuera se ve diferente, Rocío, pero hay que verlo desde dentro también. Además, enseguida nos va a ayudar también el doctor Fuertes, pero por si alguien desde casa se hace la misma pregunta que se hacía Diego, que es muy lógica, solo hay que recordar cuando pasó por espejo público. Nunca se pudo demostrar, pero sí que es importante recordar que una persona que pasó por lo mismo, por lo que pasó Rocío, se acabó quitando la vida. Nunca se pudo demostrar la vinculación del acoso que el Mika, que José Manuel, la tenía sometida con que se quitara la vida, pero el dato no se puede olvidar. Nos preocupó mucho este asunto y quisimos hablar más con José Manuel, hablar más con el Mika. Sorprende ahora ver cómo incluso llegó a pedir ayuda, porque sabía que tenía un problema muy grave. Yo reconozco que en alguna ocasión he acosado, he hecho cosas que no tenía que hacer, ¿sabes? Pero ya he pagado por ello. En algún momento esto empieza como un juego, ¿sabes? Ella se da el juego y empieza a calentarse la cosa una y otra y lleva las amenazas, lleva esto. Y si una persona cuando se siente amenazada o acosada, en el WhatsApp se puede bloquear. ¿Por qué ellas siguen mi juego? Ellas han seguido llamándome con mensajitos, pero vamos, que yo tampoco le he dado mucho... He cogido, borrado los mensajes y lo he dejado pasar. Que dos no hacen si uno... O sea, uno no hace si dos no quieren, ¿vale? No es que me busquen por ser el Mika ni deje de ser, ¿vale? Hay cosas que yo he hecho muchas veces que no siempre he sido malo, vamos, por decirlo de alguna manera. Te voy a ser sincero, me gustaría ponerme en manos de un especialista y el especialista que decida. Eso yo no te voy a decir si sí o si no, porque yo desde mí mismo no me lo veo. Bueno, nada, de comentar así unos matices antes de ver el segundo vídeo que tenemos preparado. Hemos visto bueno, pues que hay una serie de consecuencias en las víctimas, ¿no? En algunos casos hemos visto que una chica ha llegado incluso a quitarse la vida, a suicidarse, y el resto, bueno, hemos visto, yo he tenido la oportunidad de conocer a Rocío y he llevado todo su caso, y Rocío estaba destrozada, o sea, y se la ve muy entera, pero han pasado bastantes años, ¿no? Y luego otra cosa también que quería comentar, y ahora doy paso a ellas si quieren mis compañeras comentar algo, es cómo también elude su responsabilidad. Es un chico muy mayor y sin embargo está hablando con niñas menores de edad, y dice que la culpa es de ellas, ¿no? Que le siguen un poco el juego, ¿no? Veis ahí cómo tiene como de alguna manera quiere eludir esa responsabilidad culpándolas a ellas, cuando aquí solamente hay una persona que es el que mantiene la conducta, ¿no? Inadecuada, y es él, ¿no? Y bueno, por otra parte también recalcar que le conozco personalmente y no hay ningún tipo de trastorno mental, que también es importante, ¿no? Que cuando en televisión él pide ayuda y la madre pide ayuda, bueno, pues se puede pedir ayuda para tener cualquier tipo de tratamiento, por supuesto que sí, pero no hay ninguna enfermedad mental, ¿no? Yo esto quería dejarlo claro porque, bueno, pues porque conocemos el caso perfectamente y sabemos que no lo hay. No sé si queréis comentar algo, Cal, Susana. Yo sí que quería comentar que si nos damos cuenta, este es un caso del 2008
y que, bueno, pues en ese momento las cifras donde el primer contacto con Internet y con todas las redes sociales era, pues es verdad que 12, 13 años, pero que vemos que ahora mismo, en el 2021, esos números bajan, quiero decir, esos primeros accesos son todavía de gente, de niños más pequeños, y la gravedad de toda esta situación a que todavía estamos hablando de que en este caso las niñas eran de entre 12 y 13 años, ¿no? Que se te queda el cuerpo, vamos, solo de pensarlo. Entonces a mí me preocupa mucho el acceso también ahora mismo, que lo han tratado también y lo tratarán mis compañeros, el cómo ese acceso ahora mismo a las redes sociales, a toda la comunicación, pues está bajando y lo vemos en los institutos, lo vemos que niños van con los móviles, que ya tienen grupos de WhatsApp, que lo controlan de una manera y cómo estas situaciones se agravan al ser todavía más pequeños. Era una puntualización que quería hacer, sobre todo del caso, que nos viene muy bien, pero en la actualidad todavía podría incrementarse todavía esa alarma al acceso de todos los jóvenes que tienen ahora mismo esas situaciones. Sí, y además, un momentito, Luisa, que quería hacer también una puntualización. No podemos olvidar que estamos hablando de adolescentes, de chicas, en este caso son chicas adolescentes, pero estamos hablando de un momento de la vida muy vulnerable, llena de cambios, en donde empezamos a separarnos de la edad adulta, ¿no? de la edad infantil para encaminarnos a ser jóvenes adultos. Entonces, aquí hay una separación lógica de lo que significa ser un niño pequeño o una niña pequeña, que es papá y mamá. Entonces esto les hace mucho más vulnerables porque van a esconder mucho más todo este tipo de situaciones. Yo me he encontrado, ahora mismo estoy trabajando en un caso de una niña de 13 años en donde la mamá, bueno, pues de forma accidental descubre fotos de esta niña, fotos sexys, ¿no? Que ella manda a su novio, que es otro niño de 13 años también. Pero no ven, cuando yo me pongo a trabajar con ella, no tienen esa visión de consecuencias, no ven hasta dónde el alcance, sino que, bueno, yo mando la foto, además le digo, no, bórralo porque ya no, esto es lo que ella me comenta, bórralo que yo ya no quiero que lo tengas. Y entonces da por hecho que lo va a borrar, esto entra dentro de, claro, al final no dejan de ser niños y niñas. Cuando le pones delante un poco el alcance que puede tener, se asustan bastante. Entonces, la edad también y ese momento de adolescencia la tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales y nosotros y nosotras y luego los adultos que hay alrededor. Nada más. Luego seguimos hablando. Totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Nada, quería hacer un inciso pero vamos, que exactamente que Juncal tenía razón, que es un poquito más cercano en el tiempo, es el 2013, por lo menos las últimas intervenciones son del 2013, pero bueno, que en definitiva lo que está diciendo Juncal, que estamos viendo un momento puntual en el tiempo y digamos que los problemas no solamente no disminuyen, sino que van en aumento, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella, ¿no? Y a veces es preciso que se conozcan estas consecuencias porque por lo que nosotras vemos en nuestro trabajo diario, te das cuenta que muchas veces, que yo lo he repetido también a lo largo de las intervenciones, muchas veces ni siquiera saben lo que están haciendo, no saben qué consecuencias, no solamente psicológicas o físicas que puedan tener, sino legales, ¿no? Que también esta parte es importante. Vale, pues si os parece vamos a ver el otro vídeo. Y luego ya, pues, bueno, yo os sugerimos también que comentéis en el chat aquellas cuestiones que os apetezca que comentemos o si queréis preguntar algo. Voy a volver a compartir pantalla. A ver si esta vez me sale mejor que la otra. 18 denuncias y siguen llegando denuncias de víctimas a comisaría. Menores de edad que... No, ya sé que no se ve. Lo voy a volver a poner, ¿eh? Es que no sé. Ahora sí. ¿Lo veis ahora? Sí. Ay, se me ha ido. No, pero sí que se ve, Luisa. Se ve la pantalla, sí. Vale. Perfecto. 18 denuncias y siguen llegando denuncias de víctimas a comisaría. Menores de edad que sufrieron, y atención, siguen padeciendo los acosos y amenazas de muerte de Juan Manuel. Lo conocen en las redes
como Nika. En pocos meses este joven salmantino de 28 años ha sido detenido, insisto, hasta 9 veces desde el año 2008. En su historial delictivo hay 18 denuncias por parte de parejas sentimentales y de quienes no querían ser pareja sentimental, chicas de entre 13 y 17 años de edad. Delitos graves, malos tratos, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, insultos, vejaciones. Todo esto sigue estando en la calle. Los acosos a través del WhatsApp y del chat han provocado incluso que una de sus parejas, Susana, fuera encontrada sin vida. Se suicidó, pero es que otras muchas han necesitado tratamiento por depresión. Imagínense el grado de manipulación de este sujeto, lo cruel que puede llegar a ser. Vamos a hablar enseguida con 2 de las víctimas de este acosador. 2 casos extremadamente graves. Los van a ver. En Salamanca estaremos con una expareja del acosador, que tiene muchas cosas que contar. Afortunadamente las puede contar. Pero es que además en Logroño vamos a estar, y háganse cargo de la gravedad de que esta persona esté suelta, con la madre de precisamente la chica que acabó quitándose la vida tras el acoso insoportable al que le sometía este tipo. Begoña perdió a su hija Laura, de 17 años, en unas extrañas, diríamos, circunstancias. Se la encontraron ahorcada en su domicilio. Ella lleva luchando desde hace 4 años por esclarecer esa muerte y sobre todo por conseguir que Juan Manuel Santos, al que acusa de ser responsable de su muerte, fuera por ese delito. Vamos a hablar con ella enseguida, pero antes vemos los detalles del caso. Mi hija apareció muerta en casa, colgada en una barandilla de unas escaleras que tenemos muy estrechitas en casa. Mi hijo la encontró, mi hijo la bajó, mi hijo se fue a buscar a los médicos ya cuando atendieron a mi niña estaba abajo en el suelo, ni precintaron, ni cogieron huellas. A efectos oficiales, mi niña ha muerto por suicidio. Mi niña se había ido por la mañana al instituto, vestida, y llevaba un fular negro en el cuello. Y con ese fular fue con el que apareció en la escalera. Tenía 4 nudos de un lado, 4 nudos de otro. Yo hablé luego con el médico y le dije que qué opinaba. Y el médico me dijo extraoficialmente que mi hija tenía más síntomas de estrangulamiento que de ahorcamiento. Le dije que no lo ponía. Mi hija tenía una relación con Juan Manuel Santos Carballales. Yo no sabía nada de este chico cuando mi niña estaba con él. Pero a raíz de lo de mi niña, una madre, que su hija había estado casada con este chico y había tenido una niña, estaba acusado de malos tratos y me contó todo lo que le había pasado a su hija, quién era este elemento, todo lo que había. Entonces, claro, yo al enterarme de todo eso, fui al comisario, fui a la jueza, les pedí que por favor investigara, me dijeron que aceptara que mi niña lo había hecho ella porque había querido, lo había decidido así y punto. Pero cuando pasó lo de mi niña, ya tenía 3 órdenes de alejamiento de 3 niñas. La última víctima ha sido una niña de 13 años ya, un tío de 29. Me dijo la jueza que eso no contaba para nada, que la gente podía denunciar y denunciar, pero que luego había que justificar si esas denuncias eran de verdad o eran mentiras. Y me dijo, ya, pero que pida una no quiere decir que pida todas. Se ponen los institutos, las acosa, las camela, y cuando las niñas no quieren nada con él, pues ya empiezan los problemas. Yo creo al 99,9 digo de que este ha matado a mi hija, pero me falta uno, pero que mi hija no lo hizo, también te lo digo. Si es que a mí me mintieron mucho. Me mintieron mucho. Yo no iba diciendo que él había matado a mi hija. Yo solo iba diciendo que ahí ha pasado algo raro. Esa noche en mi casa pasó algo raro. Bueno, pues más allá de si fue un suicidio o no, porque ven que la madre sospecha de que podía haber tenido, digamos, una participación más activa este sujeto de la muerte de su hija. Yo, Begoña, buenos días. Quiero que nos cuente un poco en qué circunstancias se conocen, cómo es esa relación. Pues mi hija tenía una brilla de chicos con los que se veía todas las tardes, la iba a ver al pueblo, y ese chico pues se incluyó en esa pandilla. Yo me entero de que sale con él el 14 de febrero porque viene con bombones y cositas de regalo. Y luego el 6 de marzo pasó lo que pasó. ¿Notó usted algo Yo de ese extraño? chico no tenía idea de nada, de nada. ¿Le contó algo a su hija que, en fin, que hiciera pensar que se sentía acosada, manipulada? No, nada. Nada, si es que no me dio tiempo. Si es que del 14 de febrero al 6 de marzo no me dio tiempo a enterarme de nada. Es que habían pasado apenas unas semanas. ¿No notó usted que cambió el ánimo de ella en ese tiempo? No, porque, a ver, yo, por su hermano, yo había oído que este chico había tenido otra pareja, había tenido una hija. Yo le decía a mi hijo, déjala,
Digo, que si le prohíbes las cosas, digo, más le gusta. Digo, ella sola se dará cuenta, pero vamos, yo no pensaba que hasta estos extremos. Pero Begoña, Laura tenía problemas. Y luego todo lo que ha pasado después. ¿Había sido tratada? ¿Había ninguno. ido alguna vez al psiquiatra, al psicólogo? Que no, ¿Tenía nada. depresión? Nada. Nada. ¿Y de un día para otro? Nada. ¿Se suicida? Nada. Es más, yo cuando la recojo ese mediodía del instituto, está sentada allí con él. Y según se monta en el coche le digo, hija, con lo guapa que tú eres, digo, ¿qué haces con un novio tan feo? Nos hemos venido riendo las dos de nuestros respectivos. Digo, mi niña está estupendamente. Nos hemos ido después por la tarde a la piscina y la hemos dejado en casa bien. Mamá, me tienes que hacer una tarta para el fin de semana, que estoy de cumpleaños. ¿Me dejas ir a tal sitio? Sí, hija, pero no vengas muy tarde. Y hasta ahora. ¿Usted ha podido leer los mensajes de WhatsApp, el correo? Es decir, ha rastreado, imagino, luego esa relación, ¿no? Sí. ¿Y qué? La Guardia Civil el día 3 encontró un WhatsApp de él que le ponía, como me llegues a dejar, te juro por mi hija que tú te vas a enterar, te vas a acordar de mí toda tu vida. Pero no le han dado importancia. Lo de mi hija para ellos fue que fue ella sola y ya está. Estamos viendo, Begoña, mientras usted habla... Ya está, no miraron nada más. Decía que estamos viendo mensajes que este tipo manda a otras chicas. Enseguida hablamos con alguien que, insisto, sí lo ha podido contar, pero supongo que su sorpresa después de perder a su hija va en aumento cuando empieza a saber que no era la primera ni la segunda, sino que lo hacía con muchas otras chicas. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque el vídeo es bastante más largo y bueno, yo creo que ya tenemos material suficiente como para poder entrar bueno, pues a debatir algunas cuestiones, ¿no? Hemos visto que, como decíamos al principio, que el caso reúne bastantes características que estamos viendo a lo largo y que veremos, ¿no? A lo largo de estos módulos, de nuestros 3 módulos, ¿no? Hemos visto que hay acoso, que hay amenazas, que hay violencia de género, que hay inducción o una posible inducción al suicidio, incluso que él se hace pasar por otra persona que no es, ¿no? Al hacerse pasar por una persona de menor edad, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues lo que llama la atención, porque yo creo que ahí es donde existe el mayor riesgo, es la edad, ¿no? La edad de las chicas con las que él contacta, que son muy jóvenes, ¿no? Son unas niñas muy pequeñas que en cualquier caso, bueno, pues a veces, como digo yo, ni siquiera se puede defender, ¿no? Bueno, decía que podía dar para mucho y yo me gustaría centrar un poco el debate en algo que a mí también me llamó la atención, que lo hemos comentado, y que es que el instituto pone una foto de este acosador para que las niñas, lo hace con el objetivo de que las niñas, bueno, pues que lo vean y que así se evite nuevas víctimas, ¿no? Pero sin embargo no se consigue porque parece que bueno, es complicado, ¿no? Por lo menos a lo mejor no concretamente en ese instituto en el que se dio la voz de alarma, pero bueno, parece que después de estos episodios hubo más, ¿no? A mí me gustaría que Juncal comentaras algo sobre esto, ya que estás justamente tu labor es en esa parte educativa y bueno, pues cómo desde el ámbito educativo se puede atajar este tipo de problemas, cómo afrontarlos, ¿no? Y cómo gestionarlos, no solamente criticar o juzgar si es bueno poner la foto o no, yo siempre estoy de acuerdo, ya sé que a veces rozamos un poco lo que no es políticamente correcto, pero bueno, hay que buscar esa forma de garantizar que haya menos víctimas. No sé, Juncal, ¿qué opinas? A ver, desde educación siempre se tiene en cuenta que trabajamos con menores, entonces ahí estamos en las dos perspectivas, de que trabajamos con menores y que bueno, siempre tenemos el respaldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la policía local, que nos apoyan y nos van dirigiendo un poco a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí que es verdad que seguro que en estas circunstancias se tuvo en cuenta que era un personaje, bueno, pues que ya conocido y que se podía poner la foto de cara a que se tuviese más en cuenta. Desde los institutos también lo que hacemos es prevención. Es verdad que cuando llegan al instituto ya tienen 12 años y se intenta que la prevención empiece mucho antes. Pero sí que es cierto que aparte de la prevención, que ahora es verdad que con el COVID lo tenemos un poco más complicado porque todos los años van personas relevantes a hablarnos desde su punto de vista e informarnos, pues desde policías, guardias civiles, todo lo que es los delitos y lo demás.
siempre se hace los planes de convivencia. En los planes de convivencia se tiene en cuenta tanto al alumnado como al profesorado como a los padres y madres que corresponden. Quiero decir que están Perdona, Juncal, todos. perdona, Juncal, porque es que no se escucha. A ver si la podemos... Sí. Luisa, la puedes silenciar tú, que estás en función ahora, ¿vale? Vale, voy a ver si puedo, a ver si me deja. Ya está. Vale, ya está. Perdona, Juncal, es que no, Nada, yo ya no pasa te estaba nada. dejando de oír. Se oía mal, sí. Vale. Yo lo que quiero decir es que no es una labor solamente de educación, sino que nos coordinamos con todos los servicios sociales y todo lo que tiene que ver también con todos los que intervienen. Y nuestro objetivo es la prevención. Es verdad que cuando no existe esa prevención, que ya no es posible, hay unos protocolos muy claros para actuar lo antes posible. Y ahí empieza el plan de convivencia del centro. Quiero decir que eso no es seguro que la decisión cuando se tomó, la de poner la foto, fue muy pensada. Y se pensó sobre todo, lo que hacemos siempre es el beneficio del menor. Entonces, es verdad que tenemos que tener en cuenta que los menores, los iguales, son mucho más importantes que todo lo que estamos alrededor, tanto los educadores como los padres. Y entonces por eso siempre tiramos de figuras externas para poder hacerlo, pero hay una coordinación muy importante. El tutor para nosotros es fundamental. El tutor que nos da la primera alarma a los equipos de orientación para decir, oye, mira, yo a este niño o a esta niña no la veo bien, y ahí es cuando se empieza a intervenir. Y se interviene siempre en coordinación, tanto en factura de estudios como los equipos de orientación y como en todo lo que, y si necesitamos, incluso sabemos que el Colegio Oficial de Psicología tiene convenios para poder intervenir. Entonces, ahí sí que estamos bien cubiertos. Pero es cierto que nosotros llegamos a lo que llegamos. Pensad que es verdad que nuestros niños pasan muchas horas en nuestros centros, pero luego también pasan muchas horas fuera de nuestros centros. Entonces, ahí la colaboración con los padres, madres, amigos, tutores y lo demás es fundamental. Yo creo un poco al hilo de lo que tú dices y recalco tus palabras y sobre todo a la hora de tener en cuenta que a veces los centros educativos, a mí me ha pasado, no a lo mejor con este tipo de situaciones, pero sí, por ejemplo, con el acoso escolar, que a veces se intenta gestionar desde dentro, ¿no? Yo lo que diría que a nivel policial es muy importante que se dé el paso de denunciar, que se dé esa voz de alarma ya en el minuto 1, porque cuando muchas veces se quiere atajar, no digo que sea demasiado tarde, pero se pierde un tiempo precioso, ¿no? Entonces, lo que estás Ahora sí que es verdad, tú... Luisa, que sí que lo hacemos, porque, por ejemplo, desde las comisiones de absentismo se tiene muy en cuenta y se da, incluso se contacta, yo te hablo del caso de policía local, en el cual inmediatamente se ponen a nuestra disposición para buscar al menor que no está en el centro. Quiero decir que sí que existe esa coordinación y sobre todo con servicios sociales para ver si esa familia sabe hasta dónde sabe, si necesita apoyos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora sí que es verdad que estamos coordinados, pero sí que es cierto que hay que ahí hacer un pequeño hándicap que tenemos, que es que en los equipos somos muy poca gente en orientación y entonces llegamos a donde llegamos. Daros cuenta que en los institutos normalmente hay de unos 500 a 800 alumnos y en los equipos de orientación hay 2 personas como máximo, un orientador y un PTSC, entonces es lo que hay. Entonces ahí sí que es súper importante los tutores, los padres, los que nos informan, y nosotros lo que hacemos es encauzar. Y encauzar significa hablar con todo lo que podemos para poner el remedio cuanto antes. Pero sí que es cierto que ahora, incluso por ejemplo en las comisiones de absentismo está la policía. Sí. Está la policía, está servicios sociales y estamos centros educativos. Quiero decir que sí que estamos muy coordinados. Sí, es verdad que en esas comisiones de absentismo se pueden trabajar muchas cuestiones, ¿no? Y también estas, ¿no? Lo que yo me refería es que esa coordinación que hay que aprovecharla, que es muy buena, que es potente, porque digamos que se ataja desde diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas, ¿no? Y yo creo que es muy importante, porque hay veces que hay cosas que sabemos que a los servicios sociales no llegan, ¿no? Pero en el ámbito educativo yo creo que sí que se puede, disponer de muchísima información. Date cuenta que en el ámbito educativo es donde más horas pasan. Y además están más desinhibidos porque están solo con sus iguales. Quiero decir que es verdad que en clase, pues tienen unas características determinadas, pero en los recreos les vemos. Date cuenta que en los recreos estamos siempre profesores que estamos por ahí pues para detectar ya no solamente casos de acoso, sino el resto de situaciones. Entonces, ahí es cuando se empieza a ver si un niño se aísla, si está siempre con el móvil, si no se integra, y ahí es cuando sobre todo nos ponemos en la alerta
para ver y hablar con su tutor y para hablar con los padres, por supuesto. Sobre todo, volviendo un poco a lo que hemos visto de este caso tan grave que hemos atendido, ver esas consecuencias que estábamos viendo, ¿no? Que estábamos comentando antes, que bueno, pues que no solamente afectan a la salud física y psicológica, ¿no? Sino también pueden llegar incluso, como hemos visto, al suicidio, porque yo que conozco el caso perfectamente, ¿no? Desde el inicio al final, ahí quedó. La madre puede quejarse, no entramos a valorar si se hizo bien el trabajo a nivel policial o judicial, bueno, no podemos entrar a valorar eso, por supuesto, pero lo que está claro que algo había, ¿no? Algo tenía que ver. Y a lo que yo me refería con lo que estás diciendo, Juncal, pues es eso, esa necesidad de intervenir de forma temprana para poder evitar casos como claro, el de desde esta los centros niña, ¿no? educativos lo que más podemos hacer es prevención, conocimiento y prevención. Y yo os decía que este año seguimos todavía con protocolos COVID. El año pasado no se pudo dar charlas presenciales. Es verdad que las online pierden muchísimo para los alumnos. No les llega lo mismo, no les llega de la misma manera, pero bueno, lo quisimos hacer porque educación no nos permitía que entrasen en el centro personas ajenas al mundo educativo, pero lo intentamos. Incluso siempre tiramos de nosotros, de nuestros conocidos directos para poder hacerlo. Pero sí que es cierto que ahora todavía estamos en esa situación. Pero yo creo y quiero pensar que desde los años anteriores, desde primaria, se empieza ya a trabajar en toda esta situación, por lo que he dicho antes, porque cada vez nos llegan casos más graves a una edad mucho más temprana. Entonces, eso es fundamental. Y nosotros, sobre todo, trabajamos con prevención, desde los planes de convivencia, desde las tutorías y todo lo que podemos. Luego, cuando hay que intervenir, pues claro que se interviene, y os he dicho antes todos los recursos que hay, que me parece que son fundamentales. Además, en estos casos que hemos visto, ¿no? Y como muchos otros que seguro conocéis también vosotras y vosotros, ¿no? Que hay ese miedo por parte de los niños y las niñas de haber hecho algo malo, de haber hablado con un extraño, de haber confiado, y seguramente que padres, madres o en el ámbito educativo, familiares, amistades, siempre le han dicho, pues ten cuidado, no hagas esto, no. Pero sabéis que, bueno, pues que son niños y niñas y que al final pueden caer en una red de este tipo, ¿no? En una situación de este tipo en el que se ven atrapados o atrapadas y luego es mucho más difícil hablar, ¿no? Claro, eso es lo de la prevención, ¿no? Les pones casos reales de personas que han pasado por su misma situación y para que vean y darles las herramientas de que es normal que todo esto nos puede pasar, que es mucho más habitual de lo que nos puede pasar, y entonces ver exactamente cuándo puede pasar. Antes hablabas del suicidio y es verdad que nos está preocupando también desde el mundo educativo esta situación y queremos empezar también a trabajar de estos temas, hablar más de ello, saber que existe y que saber que bueno, pues que pueden contar con nosotros en cualquier momento en estos casos. Muy importante. Bueno, y quería también quería preguntarte, Susana, ¿no? Que comentaste tú antes o hiciste un inicio, ¿no? De hablar sobre el momento evolutivo de las víctimas, ¿no? Que son personitas mucho más vulnerables por la edad que tienen ellas y por la diferencia de edad con el agresor. Con el ¿no? agresor, claro. En este caso, sí, perdón, Luisa. No, sí. Y hablábamos de niñas de 12, 14 años, ¿no? Algunas de 17, pero fundamentalmente de las más pequeñas, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría saber un poco tu opinión sobre esta situación, ¿no? A la que nos hemos visto. Bueno, claro, en este caso en concreto, además, esa diferencia de edad, estamos hablando de una diferencia a nivel de experiencia, a nivel de control, a nivel de manipulación. Entonces, la adolescencia es el momento en donde más se puede manipular, porque es el momento, como antes expliqué brevemente, es el momento de cambios emocionales, cambios físicos, cambios a nivel fisiológico. El cerebro sigue experimentando cambios, ¿no? No podemos olvidar que durante la adolescencia se sigue formando toda la parte de la corteza prefrontal, en donde reside el control de impulsos, en donde residen también las emociones. Entonces, es momento vulnerable para que un adulto pueda manipular a un niño o a una niña. Fíjate, un poco al hilo de lo que estaba comentando también Juncal, qué importante me parece en esa prevención la escuela de padres y madres. Importantísimo, porque claro, en esta edad tan vulnerable, nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes son niños y son niñas, pero ellos empiezan a no sentirse como niños y niñas. Entonces, el que nosotros como padres y madres sepamos estar cerca, acercarnos, para saber dónde se mueven y con quién, ¿no? Cuando yo era adolescente era mucho más fácil, había un teléfono en casa
y todo el mundo se enteraba quién me llamaba. Y si yo quería hablar en secreto, pues me tenía que esperar 7 días para hablar con la persona que quería hablar. ¿Qué sucede ahora? Pues que esto ya no es así. Entonces, padres y madres ya no tenemos solo ese teléfono, sino que tenemos que estar cerca y compartir normas, límites. Sabéis que uno de los campos en donde yo me muevo es en la violencia filioparental. Trabajamos desde esa parte familiar, de educación, de poner límites, de poner normas y normas que nos valen para toda la familia. Nos valen para nosotras, como madres, a los padres y a los chicos y a las chicas. ¿Qué decir? Información, informarnos, formarnos además de forma conjunta, confianza, establecer esos lazos de confianza, además no es tan complicado, es haciendo pequeñas cositas junto con mis hijos y con mis hijas. Me voy, comparto un videojuego, fíjate, hablando como hablamos de nuevas tecnologías, compartir un videojuego y entonces yo ya sé con quién habla, ya sé si habla a través del videojuego con sus amigos, con sus amigas o con un amigo de un amigo o con una amiga de un amigo. Esto es muy común. ¿Con quién hablas? Le pregunto yo a mi hijo. Con Pepe. ¿Pero quién es Pepe? Si no me has hablado nunca de él. No, pero es amigo de Roberto. Y Roberto, sabes quién es, que es mi amigo, pero ya es amigo de Roberto, ¿por qué? Porque Pepe es amigo de otro amigo de Roberto, entonces del pueblo, que no tiene nada que ver. Entonces nos encontramos metidos dentro de una red que el Mica, evidentemente siendo adulto y pudiendo manipular, bueno, pues es como un pez debajo del agua, tranquilamente, soy amigo de tu amiga, entonces como eres amigo de mi amiga y además me sonríes y además me caes bien y bueno, me pareces igual, incluso un poco guapete, pues entro en eso. Y de repente me veo inmersa como adolescente en una situación de miedo porque me amenaza. ¿Y cómo le cuento yo esto a mi madre y a mi padre? Me van a castigar, me van a reñir, siento vergüenza, no quiero que nadie se entere. En el mejor de los casos lo puede saber alguna amiga y esa amiga va a los equipos de orientación o al tutor en el instituto, oye, que mira lo que está pasando. Y entonces se puede poner en funcionamiento, que desde educación está todo protocolarizado. Yo he tenido la gran suerte de trabajar dentro del procedimiento para la detección de la violencia de género en adolescentes dentro de educación, de la Consejería de Educación, y está todo, no hay nada que se deje al azar. Entonces, importante, coordinación, prevención, saber, nosotros madres, padres, saber en qué momento están nuestros hijos, hijas adolescentes. Momento importante para los profesionales que también trabajamos con los adolescentes, estar informados. Os prometo que yo al final acabo jugando a todos los videojuegos porque creo que es necesario conocer lo que hay detrás. Entonces, por concluir, ¿qué podemos hacer? Pues estar a su lado, como profesionales y como padres y madres. Yo creo, has dicho muchas cosas interesantes, Susana, y yo creo que es verdad, yo lo resumiría en confianza, ¿no? Porque yo soy más de no poner límites de sí, porque lo digo yo, porque no te conviene, sino de que vayan descubriendo, ¿no? Poco a poco, que vayan descubriendo junto con las personas que les rodean, que pueden ser los padres o las madres o en el ámbito educativo, como por ejemplo, ¿no? Juncal. Yo creo que es importante que vayan viendo, ¿no? Que vayan descubriendo esos riesgos, porque es verdad que si tú a un chico, a una chica le dices esto no, se va a tirar de cabeza a que sí, y todos hemos pasado por el periodo de la adolescencia, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante fomentar esa confianza de la que hablas, que haya mucha comunicación, sentarse con ellos, a ver determinados programas más bien cortos, ¿no? Determinados documentales que siempre hay que te pueden informar y sobre todo enseñarle pues cuestiones más prácticas, ¿no? De decir esto es lo que te puede pasar. Y aquí estoy yo si te pasa, ¿no? Es decir, como hacemos con, bueno, pues como hemos hecho con el consumo, por ejemplo, de drogas, con la adicción al tabaco, no sé, con otro tipo de adicciones y de problemas que también nos hemos podido encontrar, ¿no? Pero yo lo resumiría en esas dos palabras, ¿no? Esa confianza y ese sentido de la información bien utilizada, ¿no? Responsabilidad, Luisa. Hay que trabajar mucho el sentido de la responsabilidad. La corresponsabilidad y la responsabilidad.
de los menores en este caso, de los padres también en el caso, y en el centro educativo y en los educadores, con lo que nos toca. Entonces, yo creo que la responsabilidad es un tema que hay que trabajarlo muchísimo, También, sobre muy todo importante. en esta edad. Muy importante, porque yo a veces tengo la sensación, no sé si os pasa, de que dejamos las cosas muchas veces en sus manos, ¿no? Cuando a mí el gesto, de verdad, perdonadme, pero me molesta infinito y lo tengo que decir porque seguro que nos suena, ¿no? Yo puedo presumir que nunca lo he hecho porque tengo una hija un poco más mayor, entonces no ha habido esa oportunidad, pero el gesto no sé si el gesto de coger el teléfono y dejárselo a un niño para que no moleste, o a una niña, a mí me molesta muchísimo, me molesta mucho porque pienso si son conscientes de ese gesto lo que puede significar en un futuro más o menos cercano, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente esa responsabilidad está ahí. Yo creo que tenemos que pensar un poco en ello, ¿no? No solamente como profesionales, ¿no? Sino como madres o padres u otros familiares o amigos, ¿no? Pero me parece importante, porque luego quería unir todo esto que estamos hablando a cómo podemos reparar el daño que pueden sufrir en un momento determinado, ¿no? Esas consecuencias que también hemos visto, porque Susana, hablabas de ese periodo evolutivo donde están también en pleno desarrollo. ¿Cómo reparamos esos daños, ¿no? ¿Cómo se puede reparar a una niña o a esa madre que ha perdido a su hija, ¿no? Si solamente, bueno, pues al final es unos años de prisión y ya está. Pero ¿cómo quedan tocadas las personas, ¿no? Con esos menores. Mucho, bastante, mucho, claro. Y ahí entramos en juego psicólogos y psicólogas, o sea, toda la parte de salud mental que es tan necesaria, claro, porque además no entendemos, ¿no? Hay muchas veces que nos encontramos con el no entendimiento de por qué pasa esto. Fíjate que tú apuntabas, Luisa, y señalabas, este agresor, el Mika, no tiene ningún trastorno mental. O sea, desde la salud mental está sano y entonces nos es todavía mucho más difícil de entender. Y sobre todo tiene un discurso que la sociedad lleva muchos años teniendo, entonces hay que cambiarlo desde ahí. Quiero decir que no solamente tiene que no es que no tenga un trastorno mental, sino que hay mucha gente detrás que comparte el discurso de esta persona. Ajá. Entonces, claro, cuando lo llegan a los medios de comunicación y a mucha gente, no lo ven como un problema el que la víctima le conteste y él se jacte de que le contesten y que él se jacte de que la responsabilidad es de los dos. No, perdona, el que la claro, es tú. Claro. Yo lo que quiero, sí que quería decir que en este caso estamos hablando de un hombre adulto, pero cuando nos encontramos las situaciones, por ejemplo, de acoso, ¿no? y de control dentro de lo que es la violencia machista en adolescentes, o las situaciones de violencia entre iguales, o las situaciones de violencia intrafamiliar, sea la violencia filioparental también. No podemos olvidar que cuando hablamos de niños y de niñas, cuando hablamos de adolescentes, los agresores también son víctimas. Entonces tenemos que verlo en su conjunto, ¿no? Desde la víctima y desde el agresor, o desde la víctima y el delincuente, porque cuando hablamos ya de comisión de delitos, entonces esta visión que yo claro, 13 años en el Centro Zambrana trabajando con muchos adolescentes que están ahí por comisión de delitos, todos, yo creo que he visto prácticamente todos los delitos que puedan cometer chicos y chicas adolescentes, entonces me dan esa visión de lo humano también, ¿no? Cuando hablamos de adultos y de niñas, como es el caso del Mika, evidentemente trascende más allá, pero también quiero lanzar un poco ese mensaje de humanidad, ¿no? De humanizar también al que comete ese delito, ¿no? O al que está agrediendo a sus padres, a su padre o a su madre, o el que agrede a sus parejas. No olvidemos que al final también es una cuestión de aprendizaje y es una cuestión de, como siempre digo, de normas y de límites y de aprender. Y que al final, Susana, perdona que te interrumpa, es un poco lo que dice Juncal, ¿no? Esa responsabilidad que queremos tener para con los niños y las niñas en el formato de prevención, ¿no? También sirve para prevenir que haya unos futuros agresores, no lo podemos olvidar, ¿no? Que imagino que es lo que quieres decir. Sí, por supuesto. Y entonces, estamos abocados, padres y madres de 2021, estamos abocados a tener que saber mucho más. Posiblemente como cuando en nuestra adolescencia no había tanta
posibilidad, no había tanta interconexión, no podíamos llegar. Yo recuerdo, fíjate, por hacer un símil, ¿no? Recuerdo estando en el instituto en primero de bachillerato, o sea, lo que equivale ahora a tercero de la ESO, tercero, ¿no? O cuarto, tercero de la ESO, yo creo. Nuestro primer debut, bueno, equivale secundaria ya, ¿no? Y recuerdo que mi amiga llevó una foto del verano en la playa en bikini. Esta foto la cogió un compañero de clase y entonces, bueno, pues esta foto se difunde, se pasa la foto físicamente de unos chicos a otros en clase y todos se ríen, jaja, ay, mira, no sé qué, bueno, pues todos chicos y chicas adolescentes. Se entera mi amiga se lo cuenta a su hermano mayor, que está 2 cursos por encima, y se acaba ahí, y se corta ahí. Nunca más se supo nada de la foto, nadie pasó la foto, o sea, duró 1 hora. Claro, ahora no nos encontramos con eso. Ahora la difusión, tanto, o sea, sobre todo para lo negativo, es todo súper rápido, es inmediato. Y ahí lo quiero enganchar con la baja tolerancia a la frustración que nos encontramos de nuestros chicos y chicas. Es todo inmediato, es todo rápido, es todo ya. Quiero saber algo y lo tengo en 10 segundos. Quiero hablar con alguien y hablo en 30 segundos. Entonces, esto hace que no toleremos la frustración. No toleramos no practicamos la paciencia. Entonces, cuando a mí me preguntan y digo, ¿de qué manera podemos hacerlo? Pues es que de la misma manera que aprender a bailar se aprende bailando, a manejar la frustración se aprende frustrándose, así que nos tendremos que frustrar. No nos queda otra. Y yo añadiría bueno, que tenemos que también entender que en el espacio en el que nos movemos ahora, este espacio de Internet, ¿no? Sirve o es un caldo de cultivo de alguna manera en el que se genera pues como una especie de herramienta para hacer daño, ¿no? Entonces, que está claro que conocemos todas las bondades de Internet, todas las bondades de las nuevas tecnologías, de las redes, conocemos todas las bondades y por supuesto que las aceptamos y las queremos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que sirve como esa herramienta que estamos viendo, que sirve para dañar, en el que muchas veces el autor o autora de este tipo de cuestiones cree que está en el total y absoluto anonimato, ¿no? Lo que le invita a mantener ese tipo de conductas. Bueno, yo lo dejaría aquí, a ver si David, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Parece que el chat está muerto, no sabemos si están ahí al otro lado, si la gente sobrevive a... Y más que chat, viendo que somos poquita gente, si alguien quiere poner la cámara y el micrófono y decir algo. Y participar y opinar, claro, si es que además es necesario. Yo creo que es más inmediato y es más dinámico. Sí. Así que nada, ánimo a todos y a todas que estáis ahí. ¡Hala! Yo creo que una cosa que estabas comentando ahora, Luisa, que muchas veces se nos olvida a los usuarios. Imagínate si se nos olvida a los usuarios adultos, pues imagínate a los menores de edad, ¿no? Y es que Internet hoy en día y las redes sociales se han convertido en un conjunto de empresas que nos llevan, nos traen, nos diseñan las apps y los programas para tenernos ahí embobados. Pues imagínate, yo siempre he dicho que las TIC cuando nacieron al principio no nacieron para los menores de edad, para la población menor de edad, nacieron en realidad para el uso de las personas adultas, pero es verdad que se han ido haciendo un hueco entre videojuegos, redes sociales y otras plataformas y cada vez se han ganado más ese nicho de edad. Y yo creo que es una cosa que hay que explicarles muy bien a los chicos y a las chicas desde bien pequeños. ¿Qué es el Internet que manejamos hoy en día y que tenemos en el aparatito este que llevamos a todas horas? Para tener bien claro qué cosas se pueden hacer, qué cosas no deberíamos hacer, qué riesgos corremos. Creo que todos los días deberíamos de encender, nada más levantarnos, una alarma en el cerebro para decir Internet y el móvil está muy bien, pero tengo que saber dónde estoy actuando. Estoy actuando en empresas. Al final creo que es una cuestión, por lo menos a mí me parece importante, que habría que recordar a diario. Totalmente, ¿no? Yo creo que, y cuando yo estoy haciendo ese comentario de cómo determinadas personas dejan el móvil así sin más, ¿no? A niños y niñas de edades muy tempranas, pues es verdad que hay un desconocimiento enorme, ¿no? Lo que estás comentando tú. Y a lo mejor es por desconocimiento nuestro también, ¿no? De las personas adultas y hay que ponerse las pilas un y poco. Yo creo que también, Luisa, que es porque, mira, aparte de mi tema es la sobreexposición, tanto lo que nosotros sobreexponemos como
la gracia que nos hace subir fotos de nuestros niños maravillosos a nuestras, que solo pensamos que va a ser para ellos, ¿no? Entonces eso sí que es importante, y es importante el conocerlo. Quiero decir, ese tiempo, esa sobreexposición, esa manera de que yo siempre pienso que esto, y todos lo hacemos, esto es maravilloso para nosotros, nos comunica. Yo tengo una hija que vive muy lejos y que gracias a ella, a esta situación, hablo con ella todos los días, la veo, pero que es cierto que ahora estamos valorando, y más después de esta pandemia, donde también ha sido fundamental la manera de comunicarnos y la manera de poder llevar a cabo esta situación. Entonces, es cierto que esa sobreexposición en un momento determinado fue ideal porque era lo que nos manejaba, lo que nos mantenía, y ahora mismo estamos viendo muchas situaciones en las cuales, bueno, pues que la gente prefiere quedarse en casa jugando e intelectuando online a salir a la calle y tener esa cercanía por muchos motivos, de muchos tipos. Entonces, es cierto que aquí sí que es verdad que desde educación que manejamos muchísimo las TIC, porque tenemos que manejarlas y porque es verdad que es nuestro medio ahora mismo y que fue nuestro medio en su momento de poder seguir con las clases, pues es cierto de que hay que educar, ¿no? Y esa educación en el tiempo también es fundamental, no solamente en qué, sino en el tiempo, que tiene que llegar un momento en el que todos tenemos que dejar nuestras redes sociales, nuestro tiempo online y vivirle presencialmente, ¿vale? Entonces es fundamental esa situación. Bueno, por aquí en el chat os daban las gracias una persona que ha tenido que salirse ya, diciendo que gracias por la información dada y la claridad con la que ha sido expuesta. Que bueno, no sé si alguno de los que está escuchando, alguna quiere comentar algo más o lanzar alguna pregunta o alguna reflexión sobre el caso que se ha visto, sobre cualquiera de las cuestiones que se han comentado. Y si no, recordaros que bueno, tenéis a estas docentes en los foros cuando toque cada una su módulo. Para cualquier pregunta tenéis el contacto y si algo no queda claro o queréis compartir alguna cuestión, pues eso, siempre tenéis el foro para hacerlo. Creo que no se anima nadie. Bueno, pues nada, pues lo damos, fenomenal. Lo damos por concluido. Agradeceros, este año sí que he podido estar en directo y la verdad es que sí recordaba ligeramente el caso porque lo vi luego grabado la webinar que no pude asistir y sí que recordaba el caso. La verdad es que, a ver, una webinar así pues se hace mucho más interesante, mucho más entretenida, exponiendo un caso y luego entre las tres, cada una planteando diferentes cuestiones desde vuestras perspectivas y experiencia profesional, y la verdad se hace mucho más enriquecedor y más entretenido. Así que por mi parte, por la parte que me toca, yo os lo agradezco. Y nada, pues si os parece lo damos por concluido. Bueno, pues daros las gracias a todas las personas que habéis estado ahí y a ti por coordinarnos un poco, David. Nada, gracias a vosotras. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Gracias, David. Adiós.